Gracias a Dios. Los invito a abrir la palabra de Dios. Aleluya. En Hebreos, el grupo de alabanza puede tomar su lugar. Gloria a Dios, aleluya. Hebreos 2:1. Gloria a Dios. Un amén cuando lo tengan. Aleluya. Hebreos 2:1. La palabra de Dios dice así: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Amén, hermanos. Vamos a orar en el nombre de Jesucristo. Ore por mí, hermanos, que la palabra de Dios fluya en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo. Bendito Padre Celestial, hoy en esta noche, Señor, te agradecemos primeramente, Señor, porque somos más que vencedores al estar en este lugar, Señor. Hay lugares que han cerrado, Señor Jesucristo, pero te damos gracias, Señor, porque aún nosotros, este pueblo, tenemos este gran privilegio, Señor, de venir, de reunirnos y de alabar y bendecir tu nombre, Señor Jesucristo. Gracias por cada uno de los hermanos que están aquí y de los que no están, Señor. Tú sabes su motivo, su necesidad. Bendícelos, Señor, en donde quiera que se encuentre, Señor Jesucristo. Y a nosotros, Señor Jesús, que por medio de tu palabra, Señor Jesucristo, sigamos creciendo en tu conocimiento, Señor Jesucristo. Que no seamos niños fluctuantes, Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a seguir corriendo esa carrera de la fe, bendito Padre Celestial. Usa mis labios, Señor, usa mi ser, Señor Jesucristo. Gracias por todo. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Pueden tomar su asiento por unos momentos. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, pues hemos empezado un año, ¿verdad, hermanos? Amén. En este lugar, conviviendo, dando gloria a Dios, ¿verdad? Por todas las cosas que ha hecho el Señor. Hay lugares que han cerrado, y incluso México, en el Distrito Federal, ya cerraron. Me comentaba mi madre que pues ahora todo vía por medio de las redes sociales. Pasaron el año nuevo, pero gracias a Dios que nosotros pudimos abrazarnos. Lloramos juntos, hermanos, aleluya. Dios ha sido bueno hasta aquí, amén, hermanos. Hoy vamos a hablar un tema donde tenemos que tener cuidado. Dice la palabra de Dios: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Ahí mismo en Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén, hermano. De muchas maneras nos han hablado, ¿verdad, hermanos? Para que nosotros, usted y yo, atendamos las cosas de Dios con más diligencia, con más prudencia, con más sabiduría. Amén, hermanos. Hoy vamos a hablar de otro hombre de la Biblia, un siervo negligente. No atendió las cosas con diligencia, sino con negligencia. Desafortunadamente tenemos estos grandes ejemplos para que usted y yo, a través de este caminar, no cometamos los mismos errores de aquellos hombres. Y gracias a Dios que nuestro Señor Jesucristo nos dejó un gran libro, un gran filtro, unas grandes instrucciones en el cual cómo podemos conducirnos hacia la vida eterna. Voy a tratar de que mi Señor Jesucristo me ayude, amén, hermanos,
Hemos escuchado esta historia miles de veces, y la historia se encuentra en Segunda de Reyes 5, 20 al 27. Una historia muy famosa que casi no la sabemos de memoria. Amén, hermanos. Vamos a tratar de hacerlo de diferente manera con la ayuda de mi Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice así. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice: entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi siervo estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, y correré yo tras él, y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle, y dijo: ¿va todo bien? Y él dijo: bien, mi señor me envía a decirte: he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des 1 talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos, y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuesta a 2 de sus criados, para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Y él le dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿no estaba también ahí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Qué triste es ver, qué triste es conocer, incluso a veces nosotros conocemos a grandes familias que de repente ven la gloria de Dios, de repente ven como Giezi vivió con Eliseo, vio grandes milagros, vio grandes maravillas, vio grandes prodigios. Incluso una vez Eliseo le hizo que el Señor le abriera los ojos espirituales para ver. ¿Cuántos de nosotros, como hijos de Dios, alcanzamos a tocar un poco de la gloria de Dios y de repente nos conformamos? ¿Cuántos de nosotros en nuestro caminar vemos tantas maravillas de Dios y nos conformamos? ¿O pensamos que está bien nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, porque no nos pasa nada? Pero vemos este gran hombre, hermanos, que negligentemente hizo todo al revés. Él sabía el momento, pero no quiso esperar. Él sabía que Eliseo y tanto Giezi creían en un Dios que abría mares. Él vio resucitar a un muerto. Él vio cómo, hermanos, posiblemente veía cómo oían de que el aceite no cesaba en algún lugar, en una casa, porque creyó. Así como en alguna de nuestras casas
sigue la bendición derramándose y derramándose, hermanos, hasta el día de hoy. Porque hay una obediencia, porque hay un llamado en cada uno de nosotros. Pero qué feo es que cuando, a pesar de esas vivencias, el aceite cesa, los milagros cesan. ¿Por qué? ¿Acaso nosotros lo provocamos? ¿Por nuestra negligencia? ¿Por nuestro desobedecer en el camino de Dios? Es fácil a veces, hermanos, decir esto es de parte de Dios. Pero yo creo, hermanos, que usted y yo somos tan listos que también sabemos decir esto no está bien. Amén. Y desafortunadamente, a pesar de que nosotros nos demos cuenta que está mal, avanzamos y avanzamos y avanzamos, y el Señor corta su mano, hermanos. Y desafortunadamente eso es lo que el día de hoy el Señor nos quiere decir. No seas un hombre negligente, sea un hombre sabio. Seamos hombres sabios, hermanos. Y es a veces, hermanos, difícil, hermanos, cuando nosotros empezamos a tener, empezamos a maquilar cosas. Porque cuando usted y yo empezamos a ponerlo en nuestra mente, hermano, téngalo por seguro que lo vamos a hacer. Cuando ya cae en nuestro corazón, ya nada más estamos pensando cómo y a qué horas. Yo creo que Giesi, cuando vio pues, la carreta y los tesoros, los vestidos, lo deslumbró. Se deslumbró este varón. Y al ver y decir, no es tiempo, gracias. Decirle a Naamán, no es tiempo, gracias. Ha de haber dicho Giesi, Señor, fíjate dónde vivimos, cómo vivimos. Pero él veía nomás lo externo, hermanos. Él veía nada más a donde su mente alcanzaba, sabiendo que siempre Dios estaba con ellos, sabiendo que siempre había alguien que los apoyaba, les daba de comer, incluso alguien les hizo una casa, le dieron su cama, su mesa, su silla, un aposento. Cuando pasaba el varón de Dios, ahí se quedaban. Todo era proveído por parte de Dios. Pero Giesi empezó a maquilar cosas. Giesi empezó a decir, él lo hizo. Yo creo que se imaginó y vio los tesoros y dijo, qué brillosa es la plata. Y ahí, hermanos, se empezó a llenar su corazón, su ansia, su hambre de tener algo. No es bueno cuando nosotros empezamos a hacer algo si no es de parte de Dios. Cuando creamos usted y yo que no es de parte de Dios, doblemos nuestra rodilla y dígale, Señor, guíame, porque a veces no puedo discernir. No puedo discernir cómo, si es tuyo o no es tuyo. Señor, habla mi vida. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer, y no pensar a la primera y vámonos. Se metió Eliseo, agarró su caballo, no sé qué agarró, y vámonos. Es feo, hermanos, cuando nosotros empezamos a imaginarnos cosas, a hablarnos entre nosotros. Yo, por ejemplo, yo hablo mucho, a veces estoy solo, pero no porque ande imaginándome cosas, sino porque luego me estoy preocupando de la palabra de Dios. Padre, usa mis labios. Estoy en la casa, estoy manoteando y nada más se me quedan viendo mis hijos. Estoy en el trabajo y de repente estoy esperando y ansiando, hermanos, pero no porque ande yo pensando cosas malas, sino no sé si a los predicadores les pase, pero a mí sí. Yo me ando pensando, ¿y qué voy a decir, Señor? Tu palabra, Padre, ayúdame. ¿Y por qué? Porque no es fácil estar hablando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios llega a nuestra vida, hermanos, como predicadores, y nos está dando la palabra de Dios a nosotros, hermanos. Y es malo estarse imaginando cosas y lograr el cometido.
lograr el pecado. Ahí mismo, hermanos, en la historia, en el 22, dice, y él dijo, bien, mi Señor me ha enviado a decirte, he aquí, vinieron a mí a esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Qué feo es cuando empezamos a usar el nombre de Dios en vano. Qué feo es cuando nosotros empezamos a hablar por nuestro sentimiento, se me ocurrió. Yo cuando estaba pequeño, cuando era niño, visitaba mucho a mis abuelos. Me gustaba ir mucho para allá. Mis abuelos son de Toluca y pues árboles de capulines. Me gustaba siempre estarme arriba del árbol, come, hermanos. Pero a lo que voy, hermanos, es de que, por ejemplo, ellos eran católicos, son católicos de hueso colorado. No, hombre, ahí hasta porque se muere el perro hasta en pachanga. En serio. Y 7 días, para que valga la pena el gasto. Y ellos, hermanos, en su ignorancia, para todo tienen un santo, para todo. Para todo, para el amor, para el dinero, para todo. Y yo me acuerdo que cuando yo quería ir a comprar algo, había un perro ahí mi hermano se va a acordar. Y pues yo iba, y siempre que iba yo a comprar, me decía mi abuelita, pues yo estaba niño, dice, no, mijito, usted se tiene que aprender una oración, dice, para el perro. ¿Cómo que para el perro? Dice, no, dice, hay santo para el perro también, hijo. ¿Y cómo va esa abuelita? Dice, usted dígale, hijo, y no le va a pasar nada. Pues a ver, dígame la vuelta, y yo ahí. Y decía, no, dile, San Lázaro bendito, amarra a tu perrito con un lacito que esté bien amarradito. Y ahí iba yo con el San Lázaro bendito, hermanos. Porque a veces no tenemos conocimiento. Y más cuando uno está niño. Nuestros hijos son esponjitas, hermanos. Esponjitas. Y todo lo que nosotros hagamos, nuestros hijos lo van a hacer. Pero qué feo es que cuando nosotros venimos a ser salvos, venimos a ser lavados, venimos a ser unas criaturas nuevas, hermanos. Oh, hermanos, aleluya. El Señor Jesucristo abre nuestra mente, nuestros ojos, nuestro corazón. Aleluya. Hermanos, y tenemos que tener cuidado de no usar el nombre de Dios en vano. Porque a veces de repente se cae algo. Ay, la sangre, ¿de qué culpa tiene que se caiga con la sangre de Cristo? O se le subió la leche, Cristo tiene poder. Yo lo he escuchado, hermanos. Posiblemente a mí alguna vez se me salió. Una vez nos explicaba también nuestro pastor acerca de esto. De que no debemos de tomar el nombre de Dios en vano. Tenemos que tener cuidado, porque a veces hasta nos pegamos y hasta, Señor Jesucristo, la sangre. Pues sí, nos salió sangre, pero tenemos que tener cuidado, mejor dar gracias a Dios. A veces nos pasan unos accidentes, como apenas a mí, un accidente, pues sí, grave me pasó. Y les comentaba a mi pastor y le decía que a mi hijo le dieron un dron y pues no sabemos usar esa cosa, mucha tecnología para mí. Y nos fuimos a un lugar, a una escuela, dije, aquí hay espacio, hijo, aquí vamos a volarlo. Aquí hay buen espacio, hermanos. Ahí estamos probando y volaba y bajaba y luego mi hijo ya no lo pudo aprender y a ver, papá, menel, y ahí estoy yo ya, y estaba más contento yo que mi hijo. Hermanos, voló y ya no lo podía yo regresar, le daba y se fue. Y se fue a un techo de la escuela, hermanos. Padre bendito, y mi hijo ahí con su carita, y ahorita lo bajo, y no te preocupes. Papá luchón, dice mi esposa, papá luchón, órale. Ahí voy, hermano, como chango subiéndome
Había, yo creo más alto, de reja, de esos de reja, pero de alambre, hermanos. Ahí voy para arriba, hermanos. Y puse mi pie aquí y luego puse el otro pie aquí, hermanos. Como de 6 pies, como el pastor, yo creo. Me caí, hermanos. Hermanos, tenía mi cabeza como los extraterrestres, esos que salen en la tele. De verdad, ahorita todavía me raspé mi mano, todo ensangrentado. Mis hijos lloran y lloran, y papá, ya no quiero el dron, y vente, y ya no quiero el dron. Y hermanos, yo quería chillar, pero del dolor y ver a mis hijos, y yo con un chipotón así, hermanos, y ahorita lo vuelvo a bajar, hijo, no, ya no quiero el dron. Pero gracias a Dios que no usé el nombre de Dios en vano. Yo creo que fue rápido, que ni tiempo me dio. Pero gracias a Dios que no me pasó nada, hermanos, porque había un filo de tabique rojos, pues ahí azotó mi cabeza, pero no se me abrió. Siento el dolor y gracias a Dios estoy bien, con rasguños, con mi chipote, pero estoy bien. Y gracias a Dios que el Señor no me permitió decir alguna cosa mala, probablemente. Yo no sé si a alguno de ustedes se le haga, ojalá que no, hermanos, ¿verdad? Pero usted y yo tenemos que tener mucho cuidado de no usar el nombre de Dios en vano. Mi Señor me envió, yo siento que es del Señor, el Señor me habló, el Señor me dijo. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios tiene poder, hermanos. Aleluya. Y eso es lo que nosotros tenemos que ir madurando a través de nuestro caminar. Cómo le gusta a nuestro Señor Jesucristo invocar el nombre de Dios, alabar el nombre de Dios. A estas alturas usted y yo, hermanos, tenemos que decirlo con certeza, con libertad, con gozo, hermanos, el nombre de Dios, y no decirlo en vano, hermanos. Éxodo 27 dice: no tomarás el nombre del Señor tu Dios, ¿en qué? En vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. No nos va a tomar por inocentes, hermanos. ¿O a poco a usted le gustaría que de repente usen su nombre? O que cobren un cheque en su nombre, que lo desfalquen en su nombre, ¿verdad que no? No, pues usted ya vino, no, pues ¿cómo si apenas vengo? Ya vinieron a cobrar. Se haría un problema grande, un problema delito, un problema federal. ¿Qué está pasando a veces con tanto número falsificado? Hermanos, hay gente que se dedica a eso. Yo conozco gente que falsifica cheques y van y los cobran. Van y los cobran de empresas, 5,000, 10,000 dólares. Y van a las tiendas esas latinas de volada, ok, tu ID, y van con una ID falsa. Imagínense, hermanos, hasta dónde llega el tomar a veces. Fíjense, el nombre de Dios es tan sagrado, hermanos, sublime, hermanos. ¿Cuánto más usted se va a molestar que usen su nombre en vano? ¿No se enojarían, hermanos? ¿No nos enojaríamos nosotros, hermanos? Tenemos que tener cuidado, hermanos, con la mentira. He aquí en este momento 2 jóvenes vinieron. Fíjese hasta dónde nos lleva la ambición. Hasta dónde nos lleva, hermanos, por obtener algo, por sacar algo de provecho. Giesi no hizo nada, por decirlo así. Él estaba ahí, él lo único que hizo fue, y le dijo al varón de Dios, salió y le dijo a Naamán lo que tenía que hacer. Llegó, se fue. ¿Qué te dijo? Se enojó y se fue enojado. Fue lo único, por decirlo así. Ya cuando llegó y salió con el deseo, dijo: hey, mira el billete aquí hay. Pero el varón de Dios con esa llenura del Espíritu Santo, hermanos, con esos ojos espirituales veía el corazón.
Qué feo es cuando un hombre de Dios que ve todo eso empieza a hablar mentiras por tener algo. Empieza a hablar cosas que no son por tener algo. Empezamos a actuar de una manera equivocada por tener algo. O decir muchas cosas por ascender a algo. Más en lo secular, hermanos. Más en lo secular, en los trabajos, no hombre, a veces hay un pleito por ser que yo soy el manager y que no, y que sí, y que mira, este no trabaja y que este sí trabaja. Es que, hermanos, allá afuera es feo, hermanos, es ganarse un puesto a base de mentiras, ganarse un diploma. Hace 8 días le hablaba de los papeles apócrifos que a veces intentan y hacen por obtener algo. Les comentaba hace 8 días, nos quedamos en la calle por prestar su cédula, por firmar papeles que allá se venden papeles fáciles, hermanos. El 23, dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos, y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y los puso todo a cuesta a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y le insistió. Yo creo que ahí Giesi puso su carita, ¿no? Así como que, ok. Porque a veces de repente nos ponemos máscaras, hermanos, aunque no lo crean, por pedir algo. En el Distrito Federal rentan a los bebés. Allá, por ejemplo, a veces en provincia les prometen cosas, una estabilidad a una familia indígena que tenga muchos chamaquitos. Hermanos, lo rentan, en serio. Y afuera de los metros de allá en México, en el Distrito Federal, en las paradas, están, allá les decimos las Marías, con los rebozos ahí y con el bebé. A veces cuando el bebé es muy inquieto y chilla porque saben que no es su mamá, los duermen. Pero cuando el niño está despierto y pasa alguien, les pellizcan para que chillen. En serio, hermano, todo eso se vive en México. ¿Y qué fue? Es poner una máscara, una carita de yo no, por favor. A veces ponemos caritas de yo no fui, de yo no rompo un plato. Y Giesi le dijo: nomás quiere un talento. Y Naamán les decía: llévate 2, que sobre y abunde. Bueno. Y es feo, hermanos, vivir así, hermanos. Vivir hasta incluso en nuestra propia familia, no conocer a nuestro cónyuge, no conocer a nuestros hijos, no conocer a nuestro alrededor, hermanos, porque usamos máscaras. Salimos y esta es la del culto, esta es la del trabajo, esta es la del dominguear, esta es para los paris, imagínense, y hasta la traen en maquillada para que no les cueste o para que no nos cueste. Eso puede pasar, hermanos, en nuestra vida. ¿Cómo caminamos aquí? ¿Cómo caminamos allá afuera? ¿Cómo caminamos en donde quiera que nosotros andamos? Recuerdo hace muchos años yo veía una caricatura de ese gatito. Bueno, yo pienso que sí vio en esa película, cuando el gatito se hace su carita, y yo creo que recuerdan esa película, y si no, pues está bien que no la recuerden. Se ponen caritas, hermanos, que dame. Y se ponen esa máscara, hermanos, de inocencia. Se ponen esa máscara del yo no fui, o nos ponemos esa máscara de cristianos fieles, o nos ponemos esa cara, esa máscara de espiritualidad, por decirlo así, una máscara de santidad, cuando de repente nuestra vida no refleja lo mismo. Y es feo, hermanos, engañarnos el uno con el otro, porque al que no podemos engañar es al Rey de Reyes y Señor de Señores, a nuestro Señor Jesucristo.
Este varón, a pesar de que vio tantos milagros, hermanos, y trataba de andar con integridad, fue una persona que no supo valorar la integridad. ¿Cómo se estaba formando un varón de Dios? ¿Cómo se estaba formando un sucesor? No pudo comprender, no pudo saborear la gloria de Dios. Aunque pudo tocar, no la pudo vivir en su vida, hermanos. Y a veces, hermanos, hasta usó a la gente, usó a 2 criados más de ahí. Órale, vámonos. Y le entregó a sus criados y todavía, me imagino, no sé a qué distancia los alcanzaría, hermanos. Pero dicen los estudiosos que un talento pesaba 30 libras de 30 kilos, perdón, un talento de plata. Imagínense cuánta plata. ¿Cómo serían los vestidos? Unos vestidos reales con hilo de oro. Yo no lo sé, hermanos, pero me imagino, en aquellos tiempos los reyes no se vestían cualquier cosa. Se vestían de lo mejor: púrpura, lino fino, pelo de cabra y hilos especiales. Y imagínense, yo creo que ha de haber dicho Giesi, no, pues un día que se vaya el profeta, me voy de party con este vestido nuevo, con la cara del party, la máscara del party. Imagínense. No, hermanos, y hay que tener cuidado porque cuando nosotros empezamos a decir mentiras, involucramos a gente. Empezamos a usar la gente que nos rodea. Y empezamos a decir, y mira esto, y mira el otro, y mira el otro. Ya casi dicen, enrédate y vámonos. Imagínense, hermanos. Es feo cuando en vez que nosotros estemos hablando de la palabra de Dios, estemos hablando de grandes cosas que ha hecho en nuestra vida, del testimonio de cada uno de nosotros, cómo el Señor nos rescató. No, estamos hablando cosas que no tenemos que hablar. Estamos hablando y empezamos a involucrar gente que dañamos tanto, hermano, que no le importó Giesi si pesaban 30 kilos, 60 kilos en total, más los bebés. No le importó, vámonos. No le importó a él, no le importó el esfuerzo de los criados, porque nada más él veía el peso de la codicia. Veía el precio de los vestidos, el precio de la plata. Yo no sé si se iba a poner esos vestidos, los iba a vender, pero él lo único que le importaba es su bienestar. Él lo único que le importaba a este varón. Pero qué feo, hermanos, cuando nosotros como líderes empecemos a liderear mal, como líderes empecemos a actuar mal, como líderes empecemos a hacer cosas que no son correctas, hermanos. Desafortunadamente va a haber una célula que los va a seguir. De nosotros va a correr tenemos que tomar mucha precaución. Mucha precaución. Nos decía nuestro pastor, no voy a entregar cosas así a la ligera. Son almas, hermanos. Son almas que a su tiempo usted y yo vamos a estar liderando, hermanos. Vamos a estar evangelizando, hermanos. Vamos a estar alcanzando esas almas a lo que nuestro Señor Jesucristo nos mandó a hacer. El 24. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Ya llegaron, ahora sí, ok, ya váyanse. Ni les dijo, tienen sed. No sé cómo se habrá expresado, pero yo me imagino que no, porque como era rápido, llegó ¿a dónde? A un lugar secreto. ¿Alguna vez has tenido algún lugar secreto? Tus claves secretas, tu escondidito, teléfonos bloqueados con clave. Es más, ya hasta ni le ponen la de uno, le ponen creo hasta la del perro, la del gato, para que no se entere y de volada. Ya no se preocupan, ¿no? Porque si no, ya saben que nosotros ponemos todo, el iris, todo, no, ya no. Lugares secretos, pláticas secretas,
Eso es lo que hizo Giezi. Tenía un lugar secreto, tenía un lugar donde guardar su pecado. Tenía un lugar donde no lo vieran. Y a lo mejor veía y no está el varón de Dios, ya sé dónde. Y lo escondió, lo guardó. Y qué feo, hermanos, es tener secretos. ¿Saben cuál es el único lugar secreto que usted y yo tenemos que tener? Y cerrada la puerta, en tu aposento, ora en secreto, y tu Padre que te oye en secreto te recompensará en público, hermano. Aleluya, aleluya. Ese es el único lugar secreto donde podemos estar a solas con nuestro Señor Jesucristo. Moldéame, transfórmame, purifícame, sáciame, Señor. Sáciame, Señor, con tu poder, con tu gracia, con tu Espíritu Santo, que mi copa rebose para que yo pueda dar aceite a mi prójimo, que yo pueda dar algo a mi prójimo, a mis hermanos. Ese es el único lugar secreto que tenemos que tener. Nosotros no tenemos nada secreto, nada, no tenemos que tener, menos con nuestros hijos, menos con nuestras esposas, mucho menos, hermanos. Cuando empezamos a tener algo que, no digas esto, no digas el otro, no, hermanos, no tenemos que ser claros, tenemos que ser transparentes, no debe haber nada oculto, no debemos de tener nada, hermanos, absolutamente nada, que caminemos transparentes. Yo se los he repetido muchas veces, andar libres sin que nada nos persiga, porque cuando empezamos a tener problemas, ni caminamos bien, caminamos cabizbajos, andamos pensando si ya lo vio, no lo vio, si se enteró, no se enteró. Empezamos a pensar muchas cosas, incluso hasta se pueden enfermar por la preocupación. ¿Ya me descubriría? ¿Ya sabría? Se están quemando las uñas, mordiendo las uñas. Es feo, hermanos, cuando tenemos algo secreto. Tenemos que tener cuidado, hermanos, con estar jugando con una integridad que Dios quiere con nosotros. El 25, y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Y él le dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Imagínense, ¿cómo vamos a engañar al siervo de Dios? A ver. Decía nuestro pastor la otra vez, a veces me vienen y me piden un consejo y a veces no me dejan ni hablar. Ellos mismos se dicen, ellos mismos se responden y se van. ¿Usted cree que vamos a engañar a nuestro pastor si ya sabe, ya nos conoce este rebaño? Ya sabe, hermanos. Y Giezi no, yo no he ido a ningún lado. No sé de qué me hablas. Eliseo, no sé de qué me hablas. ¿Dónde has estado, Giezi? No sé. ¿Dónde has estado? No sé, aquí estaba. A ver, niños, ¿dónde han estado? Hablaron y dijeron que no fueron a la escuela. ¿Dónde fueron? Los quería en su cuarto, fui a su cuarto y no estaban. ¿Dónde estaban? Hicieron la tarea, hicieron su proyecto. Cumplimos con nuestras normas como hijos, con nuestra rutina, jóvenes en nuestro trabajo, esposas con nuestros esposos, esposos con nuestras esposas. ¿Cuánto más con nuestro Señor Jesucristo? Andar en integridad, hermanos, y decir: aquí estoy, Señor, no he ido, pero sí que estemos, no que hayamos ido y luego venimos y decimos: no sé. No, hablar con la verdad, hermanos. No tenemos que perder esa integridad, hermanos. Y todavía viene delante de su Señor. Qué feo es cuando alguien comete un pecado y viene delante de su Señor
como si no hubiera pasado nada. Es feo, hermanos, es feo que nosotros, conociendo al Creador del corazón, de nuestro ser, queremos engañarlo. Queremos venir con una mascarita de yo no fui. Queremos hasta jugar, porque, hermanos, jugamos con nuestra espiritualidad. Jugamos con nuestra salvación. Es fuerte, hermano, son fuertes estas palabras, pero es necesario que vengamos delante de Dios, y si nosotros cometemos un error, decirle: he pecado, Señor, perdóname. No soy digno, no soy merecedor, pero por tu gracia estoy aquí, Señor Jesucristo. Y esa integridad que tuvo Giezi, hermanos, de nada le sirvió. ¿Por qué? Porque posiblemente él estaba aquí en un culto gozoso, en un ayuno gozoso, en un derramamiento del Espíritu gozoso, pero él no lo pudo entender. Cuidado, hermanos, con el pago justo que Dios nos va a dar. La Biblia nos dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén, hermanos. 3 cosas encontramos del 26 al 27. ¿No iba contigo mi corazón? ¿No iba contigo mi corazón? Venimos delante de la presencia del Señor y a veces decimos: Señor, si no vas conmigo, no me lleves. Y venimos y le pedimos, posiblemente venimos con un corazón entristecido, o bien, por decirlo así, no sé cómo explicarlo, pero cuando nos vamos de aquí, aunque cometamos errores, el Señor siempre nos está viendo. Siempre está ahí el Señor Jesucristo. Siempre nos está viendo, aunque vayamos a cometer un pecado. Ahí está viéndonos. ¿Y saben por qué? Sí, hermanos, porque el día de mañana que nos llame delante de su presencia, Él nos va a decir: aquí estabas a esta hora, a tal día, y hiciste eso. Porque no vayan a pensar que digamos: ok, yo pequé aquí y el Señor se dio cuenta. El Señor lo sabe todo, hermanos. El Señor lo sabe todo. Decía el rey David: ¿a dónde iré de tu presencia? ¿A dónde, hermanos? ¿Acaso es tiempo de aceptar dinero y de aceptar olivares, viñas, ovejas, bueyes? ¿Es el tiempo? ¿Es el tiempo de aceptar todo eso, hermanos? Estamos viviendo, hermanos, los últimos días, los últimos tiempos. Y este es el tiempo que predestinó nuestro Señor para nosotros. Para nosotros. Estamos viendo cambios grandes, estamos viendo pandemias grandes, y a pesar de todo eso, hay un remanente en este lugar, hermanos. Hay un remanente que estamos orando no por nosotros, por una nación, por un presidente, por un gobernador que gobierne un país con sabiduría, hermanos. Yo creo que cuando a nosotros el Señor nos va a dar una bendición, hermanos, nos los va a dar, ponga quien se ponga, ahí está su bendición. Al tiempo de Dios, hermanos, al tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, ese por tanto es como el texto que leímos al principio, hermanos. Tengamos que tener cuidado en qué, en de no deslizarnos. No respetamos la presencia de Dios, no respetamos los milagros de Dios, no respetamos la palabra de Dios. Y este varón fue apresto, fue con urgencia: antes de que me gane más millas, yo lo voy a alcanzar. ¿Cuál fue el pago de Naamán? La lepra de Naamán se te pagará o se te pegará. En otras palabras, se te va a pagar a ti
y a tu descendencia. Y salió blanco como la nieve, dice la palabra de Dios. Se deslizó este varón de Dios. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas de Dios, con más diligencia, con más prudencia, hermanos. Usted y yo tenemos que caminar de la mano de Dios. Si de repente nosotros, hermanos, estamos fallando, venir delante de su presencia y hablar con el pastor: pastor, ayúdeme, cuéntele, hermano, su problema, hermano, yo creo que él lo va a guiar, hermano. Nuestro pastor nos ha dicho: estoy las 24 horas, llámeme, hábleme. Y a veces estamos pasando por algo y no lo hacemos. Este año que comenzó, hermanos, fue un poquito, pues, a lo mejor para muchos bendecidos, para muchos de bendición. Pero esto, hermanos, nosotros lo vemos porque cuando hay una lucha hay una victoria, hermanos. Cuando hay una prueba hay una victoria, hermanos. Y lo tenemos que ver de esa manera y no decir: ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Si yo hago esto, si yo hago el otro. No, es porque así lo quiere nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro 1:10. Segunda de Pedro 1:10. ¿Ya lo tienen, mis hermanos? Dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeráis jamás. Tenemos que estar firmes, hermanos, en lo que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, quiere hacer con nosotros, para no caer, hermanos. Por último, hermanos, pongámonos a pensar un poquito y como pregunta es: ¿en qué áreas de nuestra vida estamos perdiendo diligencia? ¿En qué áreas de nuestra vida está entrando el pecado, la prueba, no la prueba, sino cuando no crees, el no creer? ¿En qué formas de repente llegamos a usar una máscara? De repente, ¿en qué forma? ¿Alguna vez nosotros hemos usado el nombre de Dios en vano? Es hora, hermanos, de que nosotros pongamos, hermanos, con más diligencia las cosas de Dios. Porque a través de todo este tiempo el Señor nos ha hablado de una y de mil maneras. De muchas maneras nos ha hablado nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que andar con diligencia, hermanos, con prudencia. Ser unos hombres prudentes, mujeres prudentes de Dios, que a pesar de lo que pase seamos firmes y no pensemos que es el tiempo de agarrar cosas que no nos pertenecen, como este hombre de Dios que a pesar de su vida vivió grandes cosas con el varón de Dios y no pudo ver un destino como un profeta en su vida. No pudo ver él siendo un líder, no lo pudo ver. Él nada más vio el estar dependiendo del profeta. Nosotros tenemos que estar dependiendo de Dios. Él era un profeta de Dios, pero a lo que me refiero, hermanos, es de que posiblemente en lo material, él estaba nomás dependiendo de lo material, por decirlo así, hermanos.
Porque si él no hubiera estado dependiendo de lo material, no hubiera corrido por esos tesoros, por ese vestido, hermanos. Pero cuando nosotros empezamos a depender de Dios en lo espiritual, hermanos, no va a haber nada que nos pueda mover, hermanos. No va a haber nada, hermanos, que nos pueda mover, y esperar el tiempo de Dios y decirle: Señor Jesucristo, háblame, Padre. Háblame a como tú quieras que yo camine, a como tú quieras que yo actúe, a como tú quieras que yo predique, en el cargo que me pongan. Gracias a Dios hay una nueva mesa directiva hermosa, hermanos. Gracias a Dios por el ministerio de este lugar, hermanos. Yo veo también, hermanos, yo veo como mi pastor algo adelante, hermanos, victoria adelante, hermanos, líderes adelante, hermanos, líderes con integridad, líderes que no estén nada más dependiendo de lo material, hermanos. Aleluya. Eso es lo que quiere el Señor con nosotros, que seamos líderes natos, líderes genuinos, agarrados de la mano de Dios, y que en su momento, en el caminar de Dios, sé que hay luchas, sé que hay pruebas. Nada es fácil, hermanos, en esta vida, en este caminar. La carrera de la fe, hermanos, no es una carrera de 100 metros, es una carrera de resistencia, donde usted y yo no tenemos que, de repente nos cansamos, sí nos cansamos, pero si nos agarramos de la mano de Dios, Él nos va a dar fuerzas. Él nos va a dar fuerzas como las del búfalo, hermanos. Aleluya, hermanos. Estas lecciones, hermanos, nunca han sido para hablar mal de alguien, señalar a alguien, o predicar por fulano, por predicar por sutano. No, hermanos, porque es difícil cuando la palabra de Dios nos habla. Es difícil porque no la saboreamos. En vez de saborearla y decir: es para mí, nos hacemos a un lado como Giesi. Y lo que quiere el Señor es que veamos los mismos milagros que a lo mejor vio este varón, pero que caminemos con integridad. Eso es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Estas son mis cortas palabras, hermanos. Póngase de pie. Dejo este lugar bajo la dirección del Espíritu Santo y sigan orando por mi familia. Dios les bendiga.